Víctor Hugo afirmaba con entereza: la mayoría de los hombres no carecen de fuerza, sino de constancia. ¿Te has parado a reflexionar alguna vez el significado de esta frase? Hemos sido engañados con la falsa creencia de que la suerte, la genética o el ingenio son factores obligatorios para la consecución de nuestras metas y deseos más profundos. Por sí solos, estos elementos quedan sumergidos en un conjunto vacío que nada refulge ni aporta. Los grandes trabajos son hechos por la perseverancia. Piensa en Marie Curie, Nikola Tesla, Henry Ford, Hedy Lamarr o Alexander Fleming. El primer adjetivo que la sociedad moderna les otorga es genios. Ellos son concebidos como los elegidos, como si hubieran sido tocados por un dios de forma caprichosa y selectiva. Tal calificación me parece, cuanto menos insultante, pues no hace justicia a la verdadera hazaña que ellos desempeñaron, su constancia. Cualquiera que haya leído sus biografías puede dar fe de tal testamento. No quiero que se me malinterprete, sin lugar a dudas, su intelecto destacó de sobremanera, en tanto en cuanto diseñaron esquemas mentales e invenciones absolutamente revolucionarias, pero qué fácil es decir que ellos lograron cambiar el mundo simplemente por haber sido privilegiados intelectuales. No quitemos peso a su fuerza de voluntad y compromiso. Eso es, de lejos, lo más prodigioso de sus personas. ¿Cuáles son los secretos del enganche, la continuidad y la persistencia en batalla? ¿Cuáles son los engranajes para lograr una consistencia feroz como el lobo hambriento? ¿Cuáles son los mecanismos para adueñarse de la conciencia y accionar de lleno? Te voy a desvelar algo que transformará tu percepción para siempre. Una inmensa parte de la población piensa que la transformación viene dada por un golpe de azar, una salvación externa o un milagro divino que les libere de un plumazo de su malestar emocional. Por ende, se quedan pasmados contemplando la llegada de un grandioso evento que les rescate de su miserable y patética vida. Un evento que nunca llega. Nada más lejos de la realidad, ellos no entendieron que son los pequeños cambios los que conducen a los grandes resultados. Me fascina el caso del milagro japonés, ya que es el ejemplo ideal de un modus operandi magistral. Japón consiguió crecer a una media anual del 9% después de la Segunda Guerra Mundial durante 20 años y a un 4% durante los siguientes 10. ¿Cómo es posible que un imperio devastado por una tragedia nuclear consiga resarcirse a tal velocidad hasta convertirse en una de las economías dominantes a nivel global? Eran la víctima perfecta, podían haberse refugiado en la queja. Estados Unidos nos ha robado 100 años de progreso, bienestar y armonía. La nación ha quedado totalmente devastada por los desastres nucleares de Hiroshima y Nagasaki. No disponemos de recursos naturales, bienes de capital ni grandes latifundios. No disponemos de un estado anímico decente tras haber perdido nuestro imperio. Pues nada de eso. Sí, ellos tenían muy claro lo que les faltaba, pero aún más conscientes eran de lo que poseían: conocimiento, determinación y capital humano. Por increíble que pudiera parecer en ese momento, su creencia era que una mentalidad sólida era el ingrediente esencial para conseguirlo todo, aun habiendo partido de la nada más absoluta. En consecuencia, presenciamos uno de los enfoques humanistas más trascendentes: el Kaizen. La palabra proviene de la unión de dos vocablos, Kai, que significa cambio, y Zen, que quiere decir bondad. Su esencia implica la implementación de ligeros retoques progresivos y diarios en su modelo de producción para acelerar el auge económico. Se podía mejorar una máquina, se mejoraba un poco cada día. Se podía trabajar más deprisa, se trabajaba un poco más cada día. Se podía cooperar con un compañero, se cooperaba un poco más cada día. La cuestión principal era: ¿cómo puedo hacerlo hoy mejor que ayer? El causante de su titánica evolución fue el espíritu de la mejora constante incremental. De acuerdo, puede que cuestiones la efectividad de dicha metodología. ¿Cómo es posible que modificaciones tan diminutas condujeran a cambios tan bruscos? Una imagen vale más que 1000 palabras. El poder matemático de una función exponencial cuyo valor se multiplica por 1,01 en cada periodo es sobrecogedor. Al principio no parece provocar efecto alguno, pero el impacto se acrecienta conforme se avanza en el tiempo con mayor velocidad. Mientras el resto del mundo se centró en lo visible, ellos se centraron en lo invisible. Entendieron que algo aparentemente inapreciable no es sinónimo de intrascendente. Quien trata de crecer a pasos agigantados desde el inicio no aguantará mucho tiempo en plena fase de crecimiento. En contrapartida, quien trata de crecer a rendimientos de escala crecientes, es decir, poco a poco y cada vez más rápido, se condena a ser un coloso. Es el hecho
hecho de continuar lo que nos hace grandes. Si un 1% gradual es capaz de aglutinar un efecto compuesto de tal magnitud, imaginad cuán abismales son las cifras de crecimiento previamente descritas del país nipón. Cada día, los trabajadores tenían como dogma rendir un 1% mejor que el día anterior. Detente por un momento a pensar que esto lo hicieron todos y cada uno de sus habitantes. A veces lo conseguían y otras tantas no del todo. No obstante, a largo plazo, el crecimiento individual y global fue un acontecimiento sin precedentes en la historia de la humanidad. ¿Por qué nosotros no podemos adoptar su estrategia en nuestras vidas? Goethe ya venía advirtiéndolo, un gran sacrificio resulta fácil. Los que resultan difíciles son los continuos pequeños sacrificios. Si el hombre fuera constante por naturaleza, entonces estaríamos hablando de un ser perfecto. ¿Comprendes ahora el potencial de este poderoso principio? No se trata de ser invencible, sino de ser imparable. Todo el mundo cae, pero no todo el mundo se levanta. Y ahora vamos con lo verdaderamente importante, tu historia. Compañero, compañera, te entiendo muy bien. Nada más quieres salir de la delicada situación en la que te encuentras de la forma más rápida posible. Ya no aguantas más. Basta. Piensas que has esperado suficiente y quieres escapar del uniforme tedio que doblega tu serenidad y júbilo. Te digo algo, no desperdicies esa valiosa energía en refugiarte en la cólera, pues vas a necesitarla. Ahora te pido que te quedes conmigo para recuperar la rectitud, la cordura y la paciencia. Tengo buenas y malas noticias para ti. La mala es que de tu situación no vas a salir mañana, ni tampoco pasado. Creo que, en el fondo, ya eres conocedor de este dato. La buena es que, si entiendes y aplicas lo que vas a ver durante los próximos minutos, vas a salir de tu situación con casi toda seguridad. Estamos juntos en esto. ¿Sabes cuál es el problema? Parece muy lógico pensar que, a cuantas más cosas renuncie uno en su día a día, antes llegarán los resultados, ¿verdad? Pues esto no es del todo cierto. Una rutina asfixiante, irrealista, agotadora y desmedida es la receta perfecta para hartarse a los pocos días de haber arrancado. Amigos, como economista, solo os puedo advertir de que más no siempre es mejor. No se trata de realizar el esfuerzo máximo, sino el esfuerzo óptimo que nos permita seguir un día más. Para ilustrar mejor esta idea, presta atención al siguiente gráfico. El eje X queda representado por las horas de trabajo diarias, mientras que el eje Y queda representado por la probabilidad de adherencia. Tranquilo, te explico lo que es. A grandes rasgos, cuanto más arriba se sitúe una persona, más posibilidades tendrá de no tirar la toalla. Adherencia significa estar adherido, pegado, cohesionado, unido, conectado al proceso. Por ello, la probabilidad de adherencia se puede entender como la probabilidad de no abandonar, la probabilidad de seguir. Como podéis apreciar, el punto óptimo de trabajo es aquel cuyo grado de sostenibilidad y sujeción es más alto, es decir, aquel que nos asegure que mañana también vamos a trabajar. Por desgracia, la gran mayoría de los seres humanos se encuentran en uno de los dos extremos de la curva cuando quieren implementar un hábito importante, o son totalmente incapaces de tomar acción o bien la ejercen de forma desmesurada e insostenible, lo que provoca que la probabilidad de que sean constantes sea ínfima. Bien, observemos los dos gráficos en perspectiva. Lo más interesante es que, conforme uno se va pegando a la nueva rutina, su capacidad de trabajo aumenta. En otras palabras, cuanto más acostumbrados estemos al proceso, más posibilidades tenemos de seguir en él. Si el individuo consigue equilibrar el reto con la habilidad, su tolerancia, resistencia y aguante serán cada vez mayores. En consecuencia, el punto singular de la curva se desplaza a la derecha. Ahora, las horas de trabajo diarias que maximizan la probabilidad de adherencia son superiores. Entonces, sabiendo que la clave de la constancia es adherirnos al proceso e ir incrementando gradualmente las horas de trabajo, ¿por qué alteras tu dieta de forma tan radical de un día para otro? ¿Por qué tratas de levantar tanto peso en tu primer día de gimnasio? ¿Por qué devoras un libro como si tu obligación fuera terminarlo hoy? ¿Por qué pretendes expandir tu negocio sin apenas tiempo en el mercado? Anda. Así no se va a ninguna parte. Pues claro que no se va a ninguna parte, en caso de que tu condición básica no sea asegurarte de que mañana también vas a seguir laborando. Estás acabado. ¿Crees que tu mente subconsciente va a abrir las puertas de una conducta que ha catalogado previamente como tortura? Si de verdad quieres convencerla de que mantenga el hábito con vida, tu misión debe ser adoptar la vía del Kaizen, mejora constante incremental. Mejora porque crezco, constante porque crezco cada día, incremental porque crezco cada vez más rápido.
Por un lado, hay momentos en los que la pereza nos lastra ante la falsa percepción de que los resultados son demasiado inaccesibles para nosotros. Total, si ni siquiera existe la certeza de que trabajando se consigan las cosas, ¿para qué esforzarme? La vorágine depresiva se apodera del individuo, sucumbiéndolo en un tormento incesante que roba hasta el último fragmento de energía, vigor y empuje. Nada de lo que hago me sale bien. Simplemente forma parte de mi naturaleza. Si lo tuviera tan fácil como ellos, entonces sí merecería la pena intentarlo de nuevo. Estoy harto de la gente obsesionada que nunca ha sido capaz de contentarse. Esto es lo que se conoce como flaqueza, rendirse ante la mínima dificultad. El que empieza de forma demasiado mansa rompe la constancia. Y por otro lado, hay momentos en los que la ambición nos carcome ante la falta de resultados visibles, haciendo que la frustración se magnifique y los nervios estén a flor de piel. La incontrolada vanidad que nos empuja a querer las cosas aquí y ahora es un arma de doble filo. Si esta crece de forma desmesurada, es capaz de absorber a su portador en un mar de preguntas tramposas, injustas y destructivas. ¿Dónde narices están los cambios que me prometiste? Inútil, yo no veo nada. ¿Hasta cuándo piensas estar perdiendo el tiempo con esto? Espabila, hombre. ¿Por qué los demás sí obtienen resultados mientras tú tan solo lo intentas? Esto es lo que se conoce por obstinación, quemarse por exceso de trabajo. El que empieza de forma demasiado intensa también rompe la constancia. Para llegar a la región de adherencia, es decir, esa zona donde uno prosigue con facilidad, fortaleza y compromiso, has de encontrar tu centro. ¿Sabéis cómo se llama el equilibrio perfecto entre la obstinación y la flaqueza? Exacto, tenacidad. Johann Cole advierte de lo siguiente: la tenacidad y la obstinación son dos piedras preciosas, una falsa y otra verdadera. Esto es, se confunden con muchísima facilidad. Por ende, son muy pocos los que dominan el arte de tener la obsesión justa y necesaria para que la falta de resultados no acarree graves consecuencias sobre su mejora continua. Diversas filosofías milenarias ya vislumbraron dicho principio tan ecuánime. El orden y el tiempo son la clave para hacerlo todo y hacerlo bien. Todo viaje de 1000 kilómetros comienza por un solo paso. No es un sprint, sino una carrera de fondo, sin prisa pero sin pausa. Una estrategia que te impida mantener relaciones sociales, cuidar de tu forma física o desarrollar tu espiritualidad es un cóctel explosivo que poco tardará en destruirte por completo. Recuerda, agenda liberada o agenda apretada es igual a agenda muerta. Aúna la disciplina, la dedicación y el esfuerzo con la perspectiva, la paciencia y el agradecimiento, y entonces tendrás la llave de la constancia en tus manos. La línea que separa la ambición sana que proporciona firmeza y dinamismo del afán de protagonismo desmedido que monta en cólera y frustración a su poseedor es extremadamente fina. No obstante, si eres capaz de identificar el punto de máxima probabilidad de adherencia para ajustar tu obsesión regularmente, habrás ganado la partida. Te repetiré algo que ya expliqué en detalle. Para que no produzca quemazón, hay que canalizar la obsesión hacia el proceso y no hacia el resultado. La cuestión vital que necesito plasmar en tu cabeza es que tu foco debe apuntar a la acción, puesto que es esta la manera más sencilla de que uno adquiera constancia pura e incorruptible. Cuando uno se centra en lo que está fuera de su control, deposita su satisfacción en factores externos. Cuando uno ancla su agrado al propio hecho de seguir jugando un día más, no hay quien le pueda arrebatar su felicidad. Y sí, habrá ocasiones en las que, sin perjuicio de haber aplicado las enseñanzas expuestas, las emociones se apoderarán de la voluntad en aras de quebrantar la perseverancia. Pero el que tiene bien presente por qué hace lo que hace, y sobre todo, que los sacrificios de hoy conducen a las recompensas del mañana, seguirá. No hay contratiempo, vicisitud ni dificultad capaz de frenarle. Pon la mano en el corazón, amigo. Yo te aseguro que, si tú resistes y persistes hasta que la muerte manifieste lo contrario, lograrás revertir tu coyuntura actual. Hay días en los que uno camina, días en los que uno corre, días en los que uno pasea, días en los que uno se arrastra, días en los que uno vuela, pero que no haya un día en el que tú no sigas hacia adelante. Avanza con paso firme y sé constante.